Se usa además el término ashav, con las mismas letras hebreas que equivale a hierba, ashav. Esta es otra evidencia de la originalidad que existe en el texto hebreo preservado en el tratado Eben Bohan. El texto griego sí usa los términos siete y satisfecho, que son, como dije, idénticos en el lenguaje hebreo, sheva, pero el texto en griego no usa el término hierba, sino que usa suelo o tierra, que en hebreo sería reconstruido como aretz, y aretz no tiene ninguna conexión con el término sheva. En base a la evidencia que hemos visto, es obvio que Rabbi Shem Tov no es el autor del texto hebreo de Mateo, pues repito una vez más, su objetivo era criticar el texto, y lo que hemos encontrado es un texto muy bien redactado, incluso, como ya dije, embellecido con juego de palabras. Debido a esto, algunos críticos opinan que, aunque Shem Tov no sea el autor del texto, sí lo fue algún hebreo parlante de aquella época que se tomó el tiempo con mucha dedicación y realizó un texto hebreo traduciéndolo del texto en griego. Sin embargo, la evidencia que vamos a mostrar a continuación probará que el texto no es producto de una traducción del griego. Si hacemos una reconstrucción, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, del texto griego al hebreo, o sea, si traducimos del griego al hebreo y luego comparamos esa traducción hebrea con el texto hebreo de Eben Bohan de Shem Tov, nos mostrará de forma contundente la originalidad en el texto de Eben Bohan, y a su vez nos mostrará quizás algunos errores cometidos por los copistas al traducir del hebreo original al griego. Primer ejemplo, capítulo 5, versículo 4. El texto hebreo usa el término hajojim, los que esperan, hajojim, mientras que el término en griego, los que lloran, sería traducido al hebreo como habojim. Podemos ver la diferencia de solo una letra. ¿Y cuál es la razón para que exista esta similitud entre hajojim y habojim? Solo puede suceder debido a que el texto griego fue traducido del hebreo. Originalmente decía hajojim, los que esperan, y luego fue leído por error como si dijese habojim, los que lloran. Capítulo 6, versículo 6. El texto hebreo usa el término tu lecho, mishkavja, y el término en griego es tu aposento, que sería reconstruido al hebreo como mishkanja. Capítulo 6, versículo 32. El texto hebreo dice los cuerpos, hagufim, y el término en griego dice los gentiles, hagoim. Capítulo 7, versículo 4, dice el texto hebreo espera, katar, mientras que el término en griego permite puede ser traducido al hebreo como hatar. Capítulo 7, versículo 6, dice el texto hebreo carne sagrada, besar kodesh, y el término o la frase en griego es lo que es santo, que sería traducido al hebreo como asher kodesh. Vemos claramente la similitud que existen entre ambos textos, mostrando ser el texto hebreo el original. De lo contrario, no tendría sentido que Shem Tov, frente a un texto que dice
lo que es santo, Asher Kodesh, tradujera Besar Kodesh. Capítulo 7, versículo 11, dice el texto en hebreo, traen, esto es taviu, mientras que el texto en griego usa el término sabiendo, que sería traducido al hebreo como tavinu. Vemos la similitud entre taviu y tavinu. Capítulo 7, versículo 29, el texto hebreo dice como el resto, kishear, mientras que en griego dice como, que sería traducido al hebreo kasher. Otra vez podemos ver la similitud. Capítulo 8, versículo 21, dice el texto hebreo uno, ehad, mientras que el texto en griego usa el término otro, que en hebreo sería aher. Capítulo 8, versículo 26, dice el texto en hebreo miran, tidrau, y el término en griego es temen, traducido al hebreo como tir'u. Capítulo 9, versículo 34, en el texto hebreo dice por el nombre Beshem, y el término o la frase en griego es por el príncipe, que en hebreo sería besar. Claramente podemos apreciar una vez más la similitud entre ambos textos. Si, repito, Shem Tov hubiese visto el texto en griego besar y del cual estuviese traduciendo, no tendría sentido de que en el texto hebreo que aparece en Even Boham existe el término Beshem en lugar de besar. Capítulo 11, versículo 28, dice el término, dice el texto en hebreo, vayan a él, esto es Elav. Sin embargo, el texto en griego dice vengan a mí, Elai. Claramente podemos ver que en este caso es muy posible que se debió, o sea, la diferencia se debió a lo antiguo del texto en hebreo, del cual estaban copiando los copistas al griego. Capítulo 10, versículo 37, dice el texto en hebreo, no soy conveniente para él, eini ra'ui lo. Sin embargo, en el texto griego dice, no es conveniente para mí. Esto sería en hebreo, einu ra'ui li. Dice el hebreo, eini ra'ui lo, y el griego, einu ra'ui li. Capítulo 11, versículo 5, dice el texto hebreo, son absueltos, mit paserim, mientras que en el texto en griego dice reciben las buenas nuevas, mit basrim. Capítulo 11, versículo 13, dice el texto hebreo acerca de Yohanan, al Yohanan, mientras que en el texto en griego dice hasta Yohanan, que puede ser traducido al hebreo como ad Yohanan. Capítulo 11, versículo 8, dice el texto en hebreo Rabim, traducido como nobles. Sin embargo, el término que se usa en griego, en el texto griego, es finas o suaves, que esto en hebreo sería rakim.